Nuestra salud es lo primero. Ozono Televisión presenta Centro Médico, un espacio con información y consultas para que usted siempre se sienta bien. Centro Médico, con la conducción de Gisela Sandoval. Centro Médico, gracias al apoyo de Centro Médico Jesús de Nazaret, Roberto Carpio 157, San Fernando. Laboratorio Clínico Escalabs, resultados confiables y oportunos. Si busca atención solidaria, humana y oportuna, venga al Centro Médico Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret, un nuevo concepto de servicio médico particular dirigido a personas de bajos recursos económicos, en las especialidades de pediatría, ginecología, obstetricia, odontología, psicología, nutrición y medicina general, y con servicios de laboratorio y farmacia. Tu salud en buenas manos. Centro Médico Jesús de Nazaret, Roberto Carpio 157, Urbanización San Fernando, altura cuadra 11, Avenida Túpac Amaru. Solo en Escalabs tengo la seguridad de recibir resultados confiables y su atención es la mejor. Exacto, nuestro sólido sistema de gestión de calidad nos permite brindarle resultados confiables. Escalabs es confianza, certificados internacionalmente. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Centro Médico. Hoy lunes 15 de julio, estamos muy contentos de poder recibirlos y que nos puedan sintonizar a través de Ozono Televisión, canal 41. Hoy, y como siempre, en Centro Médico tenemos un tema muy interesante que hablar, y es que es una enfermedad que afecta principalmente a las personas mayores de 60 años. El tema de hoy es la artrosis. Es como sabemos, una enfermedad degenerativa de las articulaciones y que además está relacionado con los huesos, ¿verdad? Y hoy vamos a hablar con el doctor Gustavo Flores de Centro Médico Jesús de Nazaret, con quien vamos a conversar sobre este tema. Recuerden que si ustedes tienen alguna consulta conforme vayamos desarrollando este tema, pueden comunicarse al 23 41 41. Bien, entonces vamos a empezar definiendo a la artrosis y aquellas personas a las que puede afectar y dar más esta enfermedad, ¿verdad? Así es. Muy buenos días con todos los televidentes. Estamos de nuevo acá prestos para ayudar en diferentes formas, ¿no? Para esta enfermedad que es la osteoartrosis, tanto solo con consejos y también con una idea de los tratamientos. Bueno, volviendo al tema, ¿no? La artrosis o osteoartrosis, como nosotros podemos llamar, es una enfermedad que es una enfermedad degenerativa articular, ¿no? Si bien sabemos, todo nuestro cuerpo, o sea, las flexuras, las articulaciones, están formados por dos huesos, ¿no? Y cada hueso tiene una cobertura, un revestimiento. Este revestimiento se llama el cartílago, ¿no? Entonces, ambos huesos tienden a moverse, ¿no? Como si fuese una bisagra. Dentro de estos huesos y el cartílago existe un espacio lleno de un líquido, ¿no? Conocido como líquido sinovial. Este líquido permite un movimiento, ¿no? El movimiento normal, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que con algunos factores predisponentes, como es el sobrepeso, la falta de ejercicio, traumatismos, o sea, golpes, caídas, ¿no? Alteraciones de la articulación, va perdiéndose este revestimiento del hueso, ¿no? Que es el cartílago. Entonces es una degeneración articular. Entonces, con el paso del tiempo, esto degenera y hay un mal funcionamiento en la articulación. Normalmente esto se ve en personas a partir de los 60 años. ¿Por qué? Porque son personas que ya tienen una trayectoria de vida en la cual han desarrollado diferentes actividades, ¿no? Y en estas actividades que han desarrollado, dependiendo, ¿no?, del esfuerzo que han hecho o de los golpes, ya la articulación para esos momentos ya ha sufrido ciertos cambios, ¿no? Entonces ahí empezamos a ver la artrosis o osteoartrosis, como nosotros conocemos.
Claro, aquellas personas principalmente mayores de 60 años están, digamos, son más vulnerables para poder presentar esta enfermedad como es la artrosis, porque ya afecta pues a las articulaciones, a los huesos y vamos a hablar ahora sobre los factores de riesgo, porque hay algunos factores que predisponen a esta enfermedad, claro. además, ¿verdad, doctor? Sí, específicamente los factores de riesgo entre unos es el tipo de actividad que la persona ha realizado durante su vida, ¿no? Entonces, entre esos tipos de actividades son aquellos en la cual existe bastante actividad articular, ¿no? Ahora también otro de los factores predisponentes es el sobrepeso, ¿no? El peso en general, ¿no? Una persona con sobrepeso, nosotros nos damos cuenta de que existe un mayor esfuerzo en las articulaciones para hacer los movimientos, específicamente en las articulaciones de las rodillas, ¿no? Y la articulación de la cadera. Entonces, al haber un mayor sobreesfuerzo, los espacios que existen entre estas dos articulaciones a veces tienden a reducirse y empieza un roce, ¿no? Un roce aumentado, ¿no? De la articulación. Entonces, al haber un roce aumentado, empieza a degenerarse el cartílago, ¿no? Y conforme pasa el tiempo empiezan a cambiar la estructura, empieza a haber una malformación y una degeneración, ¿no? Y entonces eso es lo que vemos en la artrosis. Y otro de los factores es también la edad, ¿no? Personas que ya tienen a partir de los 60 años se debe uno cuidar, ¿no? ¿Por qué? Porque ya la calidad del hueso y las actividades que uno realiza no se enfrentan de la misma manera como una persona con menor edad, ¿no? Entonces encontramos también que existe una mayor prevalencia, ¿no? E incidencia de esta enfermedad en este grupo etario, ¿no? Que más es la tercera edad, ¿no? Los adultos mayores. Entonces estos tres puntos son los factores en los cuales nosotros encontramos más incidencia de artrosis. Doctor, y la artrosis, como usted mismo lo menciona, ¿es para todas las personas mayores de 60 años o quizá tiene mayor incidencia en aquellas que tuvieron quizá un trabajo fuerte durante su juventud e hicieron demasiado esfuerzo? Claro, ahora existe una predisposición mayor en aquellas personas en la cual la actividad física ha sido mucho más exhaustiva, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Por citarlo como ejemplo, encontramos a las personas que trabajan en el campo, ¿no? En la obra, ¿no? Obreros cuyo trabajo en albañiles, ¿no? ¿Por qué? Porque normalmente el movimiento, carpinteros también, ¿no? Gente que tiene bastante movimiento, ¿no? Articulaciones, ¿no? Como la rodilla, la cadera, ¿no? La articulación de los miembros superiores. Entonces encontramos este tipo de osteoartrosis en ese grupo mayormente, ¿no? Pero no quiere decir que cualquier persona pueda desarrollar. Sí es cierto, personas con poca actividad física también desarrollan con el paso del tiempo artrosis. Y ahí vemos otro componente, un componente hereditario. Se considera que más o menos aproximadamente el 50%, ¿no? De 40 a 50% de los casos de osteoartrosis también tienen un componente hereditario. Probablemente en la familia, ¿no? Padre o madre tuvieron manifestaciones de osteoartrosis, ¿no? En la tercera edad. Entonces hay estudios que avalan este fundamento, ¿no? En la cual encontramos un componente hereditario. También es un factor. También es un factor de riesgo, también es. Muy bien, doctor. Vamos a observar además que la artrosis se puede presentar en algunas partes del cuerpo, ¿verdad? Principalmente en la columna, en la rodilla, en donde los huesos pues ya duelen un poco. Sí, las zonas específicas en la cual podemos encontrar con mayor predisposición, ¿no? Este tipo de enfermedad encontramos en las articulaciones de la rodilla y en las articulaciones de la cadera, pero también se observa también en la columna vertebral, ¿no? En la región lumbar, dorso lumbar, ¿no? Encontramos un mayor, también encontramos también esta enfermedad artrosis, una degeneración, ¿no? Entonces también encontramos en ciertas personas, ¿no? En las manos también, ¿no? Ya conocido como unas deformaciones típicas que ya nosotros como médicos podemos determinar, ¿no? Como son los nódulos de Heber y Bouchard, ¿no? que son
son articulaciones hay deformidad de la articulación de acá de los dedos, ¿no? Pero entonces existen diferentes formas, manifestaciones, ¿no? Y sitios en donde se puede manifestar esta enfermedad, ¿no? Y todo va a depender también de la actividad que la persona ha tenido, de los factores que ya hemos mencionado y también de la predisposición genética que pueda tener la persona. Muy bien, recuerden, amigos televidentes, que en pantalla aparece el número para el servicio del teléfono, por supuesto, para que ustedes puedan comunicarse y realizar sus consultas y preguntas al 23 41 41. Doctor, claro, manifestaba que las manos, pero ¿cómo empieza? ¿Es el dolor o también se puede hinchar o algo? ¿Cuáles son aquellos signos para que puedan identificar? Claro, entre los principales signos encontramos, existe también un poco de rigidez muscular, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos uno de los signos, el primer signo que encontramos, ¿no? Aparte de la rigidez de las manos, ¿no? De la articulación, ¿no? Es la disminución de la movilidad. O sea, la persona normalmente se acostumbraba a hacer un movimiento continuo, ¿no? Encontramos también que ya empieza la articulación a tener una dificultad en el movimiento, ¿no? ¿Ya? Ese es el primer signo, ¿no? Dificultad y disminución de la movilidad articular. Ahora, el otro signo que encontramos, ¿no? Empezamos ya la tumefacción o crepitación, o sea, cuando suena como una bisagra antigua, como una bisagra que no tiene aceite, que es el ejemplo más común que nosotros le damos, ¿no? A la osteoartrosis. Cuando existe un movimiento, empieza a sonar, ¿no? Empieza a sonar. Y eso normalmente a veces lo encontramos más en la rodilla, ¿no? En la articulación de la rodilla, que empieza a haber una crepitación, ¿no? Empieza a sonar un crujido, que le llaman, ¿no? Y también ya en los estadios mucho más avanzados, ¿no? Existe ya una destrucción y cambios ya de toda la estructura articular, ¿no? Entre los cambios es, ¿no? La deformación del eje, ¿no? Si el eje era recto, bueno, la articulación se desvía hacia un costado, ¿no? Y eso a veces lo vemos más en las manos, ¿no? Empiezan a formarse también una reacción de los huesos, a crecer unas puntitas que nosotros llamamos espículas, y eso lo podemos ver en las radiografías, ¿no? Y la disminución de la apertura articular, ¿no? Ya antes, si la articulación tenía una distancia entre hueso y hueso, digamos, normal, ahora se encuentra disminuida. Y todo esto de acá es un círculo vicioso, va generando, ¿no? Un mayor deterioro, ¿no? De toda esta articulación. Y finalmente también encontramos en cualquier momento el derrame articular. ¿Qué pasa? Que toda esta estructura articular está rodeada y tiene un líquido, ¿no? Un líquido como si fuese un lubricante. Ahora este líquido se llama líquido sinovial. De acuerdo a cómo se va degenerando esta articulación, se empieza también a degenerar la estructura externa, ¿no? El líquido también que se encuentra alrededor de la articulación. Y este líquido se puede hasta inflamar, ¿no? Puede haber una reacción inflamatoria y lo que va a lograr es que se derrame, ¿no? O sea, nosotros hablamos que se esparza por otras zonas el líquido, ¿no? Entonces ya no va a haber una adecuada lubricación, ¿no? Y la articulación va a empezar a disminuir su funcionamiento, ¿no? Claro, y hemos visto que, por ejemplo, ¿no, doctor? Todos estos signos que tienen en común y que pueden presentarse en algunas personas, por ejemplo, ¿es más frecuente que sean varones o mujeres? Por ejemplo, encontramos más que la parte de la región de las rodillas existe una predisposición más en los hombres, ¿no? Pero en cambio en las manos, ¿no? Encontramos más en las mujeres, ¿no? Ahora, probablemente es de acuerdo a la actividad, ¿no? Debemos recordar que el grupo etario que ahorita vemos, ¿no? El grupo etario que es el adulto mayor, digamos hace 60 años o 40 o 30 años atrás, sus actividades eran otras, ¿no? Los hombres más se dedicaban quizás a las actividades un poco más de obreros, ¿no? Y las mujeres más en casa, ¿no? Donde el movimiento más es manual. Entonces, encontramos que ahora las personas de adulto mayor encontramos que tienen, ¿no? En la mayoría afectadas las articulaciones de la cadera y en las mujeres un poco más las manos, ¿no? Probablemente por la actividad que realizaron anteriormente, ¿no? Pero en sí, digamos que cualquier articulación de nuestro cuerpo, ¿no? Puede estar afectada por esta enfermedad. ¿Y cómo darse cuenta, doctor? Claro. Simplemente con un dolor
con molestias que sean una digamos, parte del... Digamos que para tratar de darnos cuenta o tratar de prever, ¿no?, si ya estamos desarrollando esta enfermedad, es tener un poco nosotros mismos de conocer que cualquier anormalidad o disminución en el movimiento de cualquier articulación, quizás puede ser un indicador de un inicio de artrosis, ¿no? Ahora, como su nombre se llama, es una degeneración. Esta degeneración, digamos, por ahora en estos momentos no existe una cura en la cual se revierte todo a un nivel normal, ¿no? Más bien es un mantenimiento lo que se da ahora. Ya posteriormente hablaremos de los tratamientos, pero por ahora existe solamente un mantenimiento para evitar que progresione, ¿no? Entonces, en primer lugar, cualquier indicio en la que la persona tenga una disminución en el movimiento de la articulación, debería consultar, ¿no?, con el médico de cabecera, ¿no?, con su médico que siempre lo ve, y manifestarle el problema. Probablemente puede ser un indicador, ¿no?, de un inicio de que ya se está instalando esta enfermedad. Ahora, ¿qué hacer, no? O sea, ¿cómo prever y qué situaciones debemos nosotros adoptar cuando nos dicen que ya tenemos osteoartrosis, ¿no?, o artrosis, ¿no? Uh-huh. Claro, y veíamos que también se denomina osteoartrosis y que obviamente nos señala que está relacionado también a los huesos, ¿verdad, doctor? Uh-huh. Y no se puede confundir esa osteoporosis y artrosis. Claro, la osteoporosis, como habíamos hablado en programas anteriores, más es la estructura del hueso, ¿no? Uh-huh. En cambio acá afecta el hueso, pero en su área articular, ¿no? Más en las extremidades de los huesitos en la cual tiene la articulación, ¿no? Ahora, ¿qué vamos a hacer cuando ya a la persona le dicen que tiene osteoartrosis, ¿no? Entonces, primero lo que el médico le va a dar, tratar de ver es por qué o qué actividades y en qué situación se encuentra la persona. De repente la persona se encuentra con sobrepeso, no está haciendo actividad física, ¿no? Entonces, todos esos factores que mencionamos anteriormente debemos tratar de revertir, ¿no? ¿Cómo revertiendo? Tratando de aconsejarle a la persona, ¿no?, que debe tener una adecuada nutrición para disminuir, ¿no?, este sobrepeso, uh-huh, ¿no? Realizar un poco de actividad física. Claro, obviamente si la persona tiene problemas en las articulaciones, la rodilla, cadera, ¿no?, normalmente se puede manifestar, debemos tratar que el ejercicio sea leve o moderado, ¿no?, como por ejemplo algunas caminatas, ¿no? Tratar de hacer que la articulación sí tenga su movimiento, ¿no? Entonces esos son los componentes más de prevención, ¿no?, digamos, ya secundaria, cuando la enfermedad ya se instauró, ¿no? Muy bien, es importante que esas recomendaciones, ¿no?, de realizar caminatas, de hacer ejercicio físico, sin embargo, resulta difícil para aquellas personas mayores de 60 años, quizá en algunas, por lo que ya pierden la agilidad, ¿no? Y ese hábito de hacer ejercicio, de caminar y como que también pues el clima, a veces por el mismo frío ya se desaniman y no lo hacen, sí, ¿no? Pero de todas maneras, aparte de salir afuera a hacer un ejercicio, ¿ya?, nosotros tenemos que en casa también podemos hacer por ejemplo, algunos movimientos, ¿no?, en cama, ¿no? Podemos hacer algunas flexiones, ¿no? Tratar de que la articulación tampoco no esté simplemente sin movilizar, ¿no?, o su movilización sea más, ¿no?, que normalmente uno hace, ¿no? Debemos tratar que la articulación siempre tenga un movimiento, ¿no?, un movimiento, a pesar de que la persona tenga pues ya una osteoartrosis, ¿no? Eso va a mejorar de una manera, ¿no?, que no se degenere más. Muy bien, entonces nos acompaña el doctor Gustavo Flores de Centro Médico Jesús de Nazaret, con quien estamos conversando sobre artrosis. Recuerden que si ustedes tienen alguna consulta o pregunta que realizar, las líneas están habilitadas, el 23 41 41. Mientras tanto, vamos a una breve pausa comercial, pero retornamos con más aquí en Centro Médico. Nuestra salud es lo primero. Centro Médico, gracias al apoyo de Centro Médico Jesús de Nazaret, Roberto Carpio 157, San Fernando. Laboratorio Clínico Escalabs, resultados confiables y oportunos.
Si busca atención solidaria, humana y oportuna, venga al Centro Médico Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret, un nuevo concepto de servicio médico particular dirigido a personas de bajos recursos económicos, en las especialidades de pediatría, ginecología, obstetricia, odontología, psicología, nutrición y medicina general, y con servicios de laboratorio y farmacia. Tu salud en buenas manos. Centro Médico Jesús de Nazaret, Roberto Carpio 157, Urbanización San Fernando, altura cuadra 11, Avenida Tupac Amaru. Solo en Escalabs tengo la seguridad de recibir resultados confiables y su atención es la mejor. Exacto, nuestro sólido sistema de gestión de calidad nos permite brindarle resultados confiables. Escalabs es confianza, certificados internacionalmente. Nuestra salud es lo primero. Centro Médico, gracias al apoyo de Centro Médico Jesús de Nazaret, Roberto Carpio 157, San Fernando. Laboratorio Clínico Escalabs, resultados confiables y oportunos. Hoy estamos hablando sobre artrosis aquí en Centro Médico y nos acompaña el doctor Gustavo Flores de Centro Médico Jesús de Nazaret, siempre dispuesto a poder atender sus preguntas y consultas, y para ello recuerden que la línea está habilitada el 23 41 41. Muy bien, hemos hablado sobre algunas de las causas que provocan la artrosis. Ya hemos visto que es mucho más frecuente y con mayor incidencia en los varones. Esto luego de los antecedentes, ¿no? De repente realizaron algunas actividades u oficios de joven que eran forzosos, que requerían realmente de mucho esfuerzo físico, y también sobre aquellos factores de riesgo. Uno de ellos es inevitablemente la edad y también el sobrepeso. Ahora vamos a hablar sobre las manifestaciones. Tenemos unas imágenes en donde ustedes pueden ir evidenciando o dándose cuenta de algunas manifestaciones, algunas características que puedan presentar parte de su cuerpo, ¿verdad, doctor? Vamos a empezar con las manos. Bien, ahí tenemos, doctor. Sí, por ejemplo, acá podemos ver que estas dos manos son de una persona que tiene osteoartrosis, ¿no? Artrosis, ¿no? Podemos ver, si se dan cuenta, debajo de la uña, ¿no? En la primera presentación, está como aumentada, ¿no? Como no hinchada porque no es inflamatorio, pero está aumentada, ¿no? Está aumentada, y tenemos que ver, por ejemplo, cuántas veces encontramos o en qué momento podemos encontrar, ¿no? Este tipo de aumento. Ya. Bien, doctor, lo que observamos en la imagen es, ¿las dos manos tienen o es una mano que, bueno, normal, ¿no? Que no presenta estas características, y la otra que sí presenta pues algún tipo de inflamación? Las dos, ¿verdad, doctor? Sí, las dos manos. Las dos manos tienen esa característica. ¿Ya? Encontramos que en la mano más se encuentra afectada quizás en la mano izquierda, como pueden ver, ¿no? Pero encontramos más los puntos referenciales en los cuales nos podemos dar cuenta de que es una persona con osteoartrosis, es por los nudillos, ¿no? Los nudillos de, por ejemplo, el índice y los dos dedos se encuentran no inflamados, ¿no? Se encuentran aumentados de volumen, ¿no? No inflamados, ¿no? Porque la inflamación tiene otros signos, que es el calor, que es el aumento de volumen igual que pero un calor, ¿no? Un calor, ¿no? Entonces, esto nosotros tiene un nombre, ¿no? Hace mucho tiempo médicos propusieron unos nombres, ¿no? Los nódulos de Hebry-Bouchard, ¿no? Son característicos de una persona que tiene osteoartrosis, ¿no? De una manera avanzada, ¿no? Pues si podemos ver quizás la siguiente diapositiva, ¿no? Podemos ver con un poco más al detalle, ¿no? Como ustedes pueden ver, encontramos acá un dedo de la mano, el índice, que se encuentra normal, ¿no? Pero el dedo medio se encuentra deformado. ¿Por qué? Porque, no solo como le dije, ¿no?
no solamente se pierde la estructura, sino también el eje también, ¿no? El eje va cambiando, ¿no? Conforme va deteriorándose alguna parte mayor o menor de la articulación, ¿no? Este eje, por ejemplo, encontramos que existe lo que se le llamaría una luxación, ¿no? Un cambio de eje, ¿no? De las piezas óseas, ¿no? En las articulaciones interfalanges, que son los nudillos, ¿no? Los nudillos encontramos pérdida, ¿no? De esta alineación, ¿no? Y generación de estas como puntitas, ¿no? Estas espículas, ¿no? Que se dan entre las articulaciones, que son los osteofitos, ¿no? Entonces, todo esto de acá son una manifestación de la osteoartrosis, pero en las manos, ¿no? Así como estas características encontramos en todas las articulaciones de nuestro cuerpo, en la cual donde está afectada donde está afectada o tiene la enfermedad de osteoartrosis. Y esto cada vez se puede ir inclinando aún más, ¿no? Sí, se va deformando y se va inclinando más, ¿no? Ese es el problema, ¿no? Que se va degenerando más y más, ¿no? Ahora, ¿qué podemos hacer, ¿no? Con este tipo de medidas, ¿no? Existe diferentes pasos, ¿no? Una escala, ¿no? En la cual nosotros debemos empezar con los cambios, ¿no? De la modificación que debemos tener en nuestras vidas, ¿no? Dependiendo de la articulación, ¿no? Y también empezar a introducir de a pocos un tratamiento farmacológico, ¿no? Para poder disminuir y mantener y evitar la mayor degeneración articular, ¿no? Y más adelante justamente vamos a hablar sobre el tratamiento que se sigue, ¿no? Que es permanente en este caso. Claro, el tratamiento ya es permanente, ¿no? Eso ya se va conversando, ¿no? Con el médico de cabecera para tratar de dar un tratamiento adecuado y personalizado específicamente, ¿no? Ahora vamos a ver cómo es que se puede presentar en la rodilla, claro, ¿no? Que es mucho más frecuente, nos mencionaba encontramos, ¿no? Claro, como ustedes pueden ver, ¿no? Esto es una diapositiva, a la mano izquierda de su televisor encontramos una rodilla normal, no es una rodilla normal, pero si encontramos a la mano derecha del televisor encontramos que existe unos cambios ya de la articulación. Si ustedes pueden ver, hasta el mismo eje de la articulación está desviado, ¿no? Y no solamente eso, si ustedes se dan cuenta, en la parte normal, ¿no? Encuentran una simetría entre los espacios, ¿no? Que existen entre los dos huesos, pero en cambio en la zona de osteoartrosis afectada encontramos que uno de los dos lados ha disminuido, se podría decir, el espacio, hay una asimetría, ¿no? Y no solamente una asimetría, sino que el cartílago ya está desapareciendo, ¿no? Empiezan a haber deformaciones, en el cartílago mismo también empiezan a generarse quistes, ¿no? Y el mismo hueso empieza a generar una reacción, que son las puntitas que nosotros llamamos osteofitos o espículas, ¿no? Entonces encontramos que la persona obviamente va a empezar, lo más común, ¿no? Crepitaciones, ¿no? Tiene crepitaciones en su rodilla, ¿no? Y si deja pasar el tiempo, doctor, ¿qué puede ocurrir? ¿Ya se presentaría de repente cojera? Claro, exactamente, ¿no? Lo que usted mismo dice, ¿no? Una de las manifestaciones es, en primer lugar, la disminución de la movilidad articular, ¿no? La persona no puede mover con facilidad esta articulación, ¿no? Va a empezar a tener un dolor, ¿no? Al movimiento, ¿no? Y hasta lo puede sentir que en las mañanas, antes de empezar una actividad, le cuesta mover la articulación. Es como una rigidez, que no pasa de 10 minutos, ¿no? Una rigidez hasta que ya un momento como algunos dicen, ya se me despegó la articulación, que ya puede mover. Se quiere decir que ha estado ahí sin movimiento y pegado, ¿no? Es por eso que se recomienda también, a pesar de una persona tener osteoartrosis, que obviamente hacer leves movimientos o flexiones y extensiones para que la articulación, a pesar que esté deformada, tenga un movimiento también, porque la inamovilidad también aumenta más esta enfermedad. Y eso me imagino que tiene que ver también con el consumo de calcio, doctor, ¿o no? El consumo de calcio en este caso no es un factor que determine la disminución de la progresión de la enfermedad. Más bien sí es cierto, debe una persona consumir calcio, como le hablamos el otro día, para mejorar la consistencia del hueso, ¿no? Pero en este caso, para el uso, ¿no? de esta enfermedad, para el tratamiento de enfermedad, el calcio no es tan determinante, ¿no?
Muy bien, vamos a continuar. Hay otra imagen. Sí, vamos a pasar a la siguiente. Y hemos visto aquellas características que se pueden presentar y que pueden alertarnos de que se trata de una artrosis en las manos y en las rodillas. Vamos a ver ahora. Claro, normalmente esto ya mencionamos un poco más, son los síntomas, ¿no? Digamos, cómo la persona puede darse cuenta. Nosotros hablábamos anteriormente, ¿no? Que encontramos que la persona tenía algunos problemas, ¿no? Que dificultaban el movimiento, ¿no? Pero también encontramos que tener dolor, ¿no? Un dolor matutino, ¿no? Relacionado con la actividad. Por unos pocos minutos, ¿no? Un dolor fuerte, pero también puede haber una rigidez matutina que es menor de 10 minutos, ¿no? Y puede haber una pérdida del movimiento y también inestabilidad, ¿no? Esos son los síntomas más comunes que podemos encontrar, ¿no? Aparte de lo que habíamos mencionado, ¿no? La inestabilidad, Sí. claro, lo que mencionamos justamente con las rodillas. Por eso siempre es recomendable hacerse algún tipo de masaje, ¿no? Claro, bueno, en realidad para mejorar la estabilidad, bueno, están dentro de los masajes y también quizás el uso de algunos correctores, ¿no? Como por ejemplo las muñequeras o las rodilleras, ¿no? ¿Por qué? Porque va a permitir que la articulación de una manera externa esté dentro de su eje, ¿no? Claro, es una manera paliativa, ¿no? Digamos que solamente no nos corrige del todo, pero nos ayuda, ¿no? Entonces, es bien cierto, para el manejo de la osteoartrosis tenemos que tratar de disminuir los síntomas, ¿no? ¿No? En el caso del dolor, no están los antiinflamatorios, ¿no? Y también de menor a mayor potencia, ¿no? Y también para la inestabilidad podemos usar algunos correctores, ¿no? Físicos, ¿no? Como podrían ser uso de muñequeras, uso de rodilleras, tobilleras, dependiendo de la articulación, ¿no? Muy bien, doctor. Y quizá a ustedes, amigos televidentes, o a alguna persona que conocen, pudo haber tenido algún traumatismo o algún golpe y con el tiempo desarrolló la artrosis. Esto sí se puede dar, ¿verdad, Claro, doctor? sí. Sí se da, está evidenciado, ¿no? En personas que inicialmente sufrieron un golpe, ¿no? Un golpe, no pues un golpe leve, sino un golpe de moderado a gran intensidad, ¿no? Se pierde un poco la estructura de la articulación y al perder la estructura de la articulación empieza con el paso del tiempo a degenerarse, ¿no? A degenerarse y empezar todo un círculo vicioso de todo lo que vendría a ser el mecanismo, ¿no? El mecanismo de la generación de osteoartrosis, ¿no? Claro, y para estos casos hay algunas personas que incluso utilizan venda o algunas que las enyesan, ¿no? Es necesario bueno, en estos casos. más el uso de vendas, ¿no? El uso de vendaje nos permite a nosotros tratar de reducir, ¿no? Digamos, las tensiones que puede haber dentro de nuestra articulación. Esto nos permite proteger de una manera preventiva, ¿no? Todo algún daño que pueda haber en nuestra articulación, ¿no? Y en ese sentido hay algunos oficios que podrían predisponer que con el tiempo, con el pasar de los años, podamos desarrollar artrosis, ¿verdad? Esto es en el caso de los futbolistas, pues que siempre están sometidos a ejercicio físico y también por el actuar mismo tienen que reciben golpes, ¿no? Caídas, entonces Claro. Esto puede provocar más adelante la enfermedad. Exacto, está demostrado y hay estudios en los cuales se ven que el futbolista, ¿no? Que a veces no tiene un adecuado control, ¿no? de estos síntomas que pueden aparecer en cualquier momento de su carrera, se pueden desarrollar con el paso del tiempo, ¿no? Osteoartrosis, ¿no? Entonces uno tiene que más o menos tratar de enfocar que el deporte es bueno, es saludable, ¿no? Pero siempre uno debe tener cuidado, ¿no? de las consecuencias que puede tener el exceso, ¿no? Y la falta de un buen cuidado, ¿no? En las actividades que uno realiza, ¿no? Normalmente las personas, los deportistas como los futbolistas, como mencionábamos, aquellos que tienen más desarrollo de la osteoartrosis son aquellos que han sufrido más golpes, ¿no? No tienen una adecuada protección, ¿no? En las caídas, ¿no? Y a veces el golpe es muy directo, ¿no? O sea, las personas, por eso que tienen muchos jugadores, tienen muchas lesiones, ¿no? Entonces,
también desarrollan con el paso del tiempo osteoartrosis, porque los golpes hacen que la articulación, como mencionábamos, no tenga una adecuada simetría, ¿no? Va degenerándose poco a poco, no genera la osteoartrosis. Tampoco queremos decir que todos van a sufrir de artrosis, ¿no? Sino que es probable más en esos casos pues en donde no se lleva una adecuada atención, ¿no? De alguna lesión o golpe que pudieron tener en ese momento. Así es. Muy bien. ¿Hay otro oficio quizá también que predispone por el movimiento? Bueno, por ejemplo, las manos, en de las manos, rodillas. por ejemplo, también genera un momento de osteoartrosis también las personas que desarrollan el hábito del corte y confección, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces el uso de tijeras, el uso de la manualidad, no existe un mayor uso, ¿no? De nuestras manos, ¿no? Mucho más de lo normal. Normalmente se manifiesta que una persona debe hacer la actividad, pero cuando la persona ya empieza a incomodar, a tener un dolor en la articulación, producto del trabajo que realiza, uno debe hacer que esta articulación repose, ¿no? Tratar de que, se podría decir, haga un descanso para luego retomar. ¿Por qué? Porque el continuo movimiento hace que las articulaciones, como mencionamos, en general se desgasten, ¿no? Es por eso que ahora muchas veces tratan de ver lo que vendría a ser el tema de la correcta postura, del correcto uso y el tiempo en que se desarrolla la actividad, ¿no? No se puede desarrollar una actividad tan constante, porque se sabe que hay un desgaste físico, desgaste articular, ¿no? Doctor, ¿y hay casos excepcionales como en todo? ¿No necesariamente las personas mayores de 60 años pueden desarrollar artrosis? También los jóvenes o adultos pueden desarrollarlo, ¿verdad? Sí, como le dije, ¿no? Principalmente el grupo etario de la tercera edad son aquellos que tienen una mayor predisposición, ¿no? Por las actividades que han realizado anteriormente, ¿no? Pero sí existe también gente joven que puede desarrollar artrosis, ¿no? Producto de un traumatismo y también producto de una predisposición genética. Y en las consultas, doctor, cuando van y justamente para descartar esta enfermedad, ¿han acudido en su mayoría personas mayores, jóvenes? ¿Se ha dado estos casos? Sí, nosotros actualmente, ¿no? En Jesús de Nazaret hemos encontrado más personas mayores de la tercera edad, ¿no? Todavía no hemos tenido un caso, ¿no? De jóvenes, ¿no? con esta, pero sí llegan también a la consulta personas jóvenes que por motivo del deporte, ¿no? Por no hacer una buena actividad física, llegan por alguna lesión. No quiero decir que esta persona va a desarrollar osteoartrosis, ¿no? Pero sí un mal golpe o una actividad mal realizada, obviamente va a generar un desgaste asimétrico de la articulación, ¿no? Y va a generar quizás en un momento dado de su vida algunos indicios de osteoartrosis, y obviamente cuando tenga 60 años o 70 años ya hay una degeneración avanzada, ¿no? De esta enfermedad. Doctor, y en el caso de que ya a pacientes se le diagnostica artrosis, ¿cuál es el paso a seguir? ¿Cuál es el tratamiento que debe continuar el paciente? Claro, hablando ahora del tratamiento, nosotros tenemos que ver, ¿no? qué factores lo ha conllevado a esa condición, ¿no? ¿No? Entonces, si la persona tiene sobrepeso, obviamente tenemos que enfocarnos por esa área, ¿no? Tratar de que la persona tenga una dieta adecuada, una dieta hipocalórica, baja en calorías, ¿no? Y baja en grasas, obviamente, para tratar de que la persona tenga un peso dentro de lo adecuado. Está descrito, ¿no? En muchos estudios a nivel internacional que la disminución de peso ha disminuido la progresión, ¿no? de la osteoartrosis, más en pacientes que tienen con enfermedades de osteoartrosis a la rodilla, ¿no? Pero sí, es un factor que se puede modificar, que está dentro de las manos de la persona, tratar de disminuir su peso, ¿no? Para tratar un peso adecuado. Ahora, otro factor es cuando la persona está instaurada, ¿no? Tratar de evitar, ¿no? ciertas actividades o deportes que le van a generar un mayor desgaste, ¿no? Sí es cierto, ¿no? Muchas personas dentro de las actividades que realizan no pueden dejar de trabajar, obviamente, ¿no? Pero uno tiene que medir, ¿no? la actividad que realizan, ¿no? Por ejemplo, ¿no? si sabe que ya tiene osteoartrosis en las manos, quizás de una manera leve, ¿no? Una persona que cose o corta,
debe tratar de tener la misma actividad, pero con descansos un poco más repetidos, ¿no? Y si tienen otra enfermedad, también evaluar eso, ¿no, doctor? Exactamente, evaluar todo el conjunto, ¿no? Tenemos que evaluar todo, ¿no? Muy bien, doctor, interesante lo que nos menciona. Vamos a continuar hablando sobre el tratamiento que se debe seguir para los pacientes con artrosis. Ahora vamos a recibir una comunicación telefónica. Aló, buenos días. Buenos días. Aló, buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Bienvenida a Centro Médico, te escuchamos. Mire, doctor, tengo un niño de 9 años con 38 a 40 kilos y él practica el fútbol. Pero ¿qué pasa de que hace unos días le duele su taloncito y él me dice, mamá, jálame? Y cuando le empiezo a manipular el talón, le jalo y le suena trap. Entonces yo quiero saber si esa lesión va a acrecentar o de repente es producto del movimiento que él hace. Muy bien, doctor, ¿alguna pregunta? Sí. O si... Señora, disculpe, ¿desde cuándo le está doliendo a su hijo? Ya hace un mes ya, como él juega fútbol, corre y corre, y justo ayer en la noche cuando se baña, me dice, mamá, me duele mi piecito, jálame. Entonces la verdad que comprobé, le jalé el talón y sonó track. Dígame, ¿este dolor ha seguido aumentando? Bueno, del mes hacia adelante sí, porque incluso el viernes tuvo una actividad en el colegio, estuvo bailando y también me dijo que se le había doblado el piecito, el mismo que tiene la lesión, y estuvo a un lado y ya no quiso bailar porque estaba que le dolía. Entonces viene y lo veo que manipula el talón y se queda tranquilo. Muy bien, señora, muchas gracias por su pregunta. Así es, interesante y curioso porque este tipo de casos se suele dar en niños. Imagínense en un niño de 9 años. Sí, en el caso de la señora no debemos tratar de enfocar, bueno, todos los niños, todos los jóvenes hacen bastante deporte y actividad. Como le dije, la actividad y el deporte no es malo, ¿no? Es más bien muy beneficioso para la salud, pero lo importante es evitar los traumatismos, los golpes o el ejercicio mal llevado, ¿no? Porque muchas veces hacemos un sobreesfuerzo, hacemos un ejercicio mal llevado y obviamente las consecuencias son peores, ¿no? Entonces, en el caso específico de la señora, ¿no? Nos refiere de un niño, ¿no? En la cual está haciendo su deporte, actividad y empieza con un dolor, ¿no? En una parte del cuerpo. Bueno, probablemente acá no le podría decir si va a desarrollar osteoartrosis o no, pero sí lo que podríamos indicarlo es una evaluación inmediata, ¿no? de la zona donde está afectada, ¿no? ¿Por qué? Porque si existe un dolor y este dolor está aumentando, quiere decir que existe una lesión, ¿no? Ya sea mínima, en la cual por la actividad que realiza el niño está acrecentándose, ¿no? En este caso, lo inicial sería ver a su pediatra, ¿no? Para que él le haga una evaluación adecuada, ¿no? Probablemente le va a recetar antiinflamatorios, probablemente le va a dar de repente un descanso para que esto de acá se mejore, pero lo importante es tratar de que la persona tenga un descanso, ¿no? Y vaya a su pediatra para que le dé una evaluación. No creo que sea un caso de osteoartrosis, pero más bien es un caso agudo que debe ser tratado. Muy bien, doctor. Luego voy con la otra consulta que quería hacerle. Vamos a recibir la siguiente llamada. Aló, buenos días. Aló, buenos días, doctor. Buenos días. Buenos días. Lo que quisiera preguntarle es mi esposo. Hace 2 meses, 3 meses más o menos es la mano. Hay un dedo que le duele, dice, y yo intento así, yo le hago así masajes, pero él tiene dolor, él es diabético, y entonces, pero cuando yo le hago así como sacarle un chuca que suena y ahí se queda, y cuando yo lo vuelvo así como a su sitio, suena y le duele. No sé, no quiere ir al doctor él para que lo vea, pero le duele, no puede así casi ni manejar ni alzar algo de peso porque dice que le duele. Muy bien, señora, gracias por comunicarse, y en realidad esto es preocupante porque muchas personas se niegan a ir a un especialista, pero esto podría agravarse, ¿no? Incluso podrían perder la movilidad en este caso. Sí, bueno, muchas gracias por su consulta. En este caso de su esposo, señora, es un poco más específico y los síntomas casi encuadran
en casi muchas de las cosas que hemos mencionado en este programa, ¿no? En primer lugar, obviamente, la persona cuando dice que usted le soba siente que una crepitación, un síntoma. Otro síntoma es la disminución de la movilidad, ¿no? Otro síntoma también la edad, probablemente es un adulto mayor, ¿no? Y todo lo que nos encuadra, ¿no? Es probablemente una osteoartrosis en ese dedo que está afectado. Ahora, ¿qué debemos hacer en este caso, ¿no? ¿Qué debemos hacer? En primer lugar, la actividad física que realice con esa mano, con ese dedo, debe ser limitada y debe ser por descanso. Ahora, el tratamiento que debe seguir, empezar primero con un tratamiento antiinflamatorio, ¿no? Encontramos diferentes tipos de antiinflamatorios, ¿no?, en el mercado, ¿no?, pero debe ser llevado por su médico de cabecera, ¿no? Ahora, también se debe utilizar quizás a un reposo, ¿no? A veces, en este caso de los dedos, lo que se trata de hacerse es apoyarse, ¿no?, con una estructura externa, ¿no? En este caso, muchas veces, aunque parezca un poco increíble, podemos usar esos palitos que vienen de los chupetes y se le puede una pequeña entablillarlo, ¿no?, por un tiempo para que dé un reposo articular, pero eso es una manera paliativa. Quiero decirle que la osteoartrosis es una enfermedad que se puede mantener, se puede reducir la pérdida de degeneración, pero no puede volver a su estado inicial, ¿no? ¿Y va avanzando, doctor? Puede ir avanzando si es que la persona no cuida ese dedo, no tiene que tratar de no hacer mucha actividad. Sí tiene que hacer actividad articular, sí, pero no de excesiva manera. Así que ya lo sabe, nuestra televidente debe convencer a su esposo de acudir al centro médico porque esto puede extenderse, ¿no? Y sí, realmente puede ser perjudicial y luego viene pues la lamentación, y si no, siempre es oportuno atenderse a tiempo. Así es. Muy bien, doctor. Vamos a ir a una breve pausa comercial. Vamos a continuar con el tema de hoy, artrosis. Recuerden que si tienen alguna otra duda o consulta, pueden comunicarse al 234141. Vamos a una breve pausa comercial. Volvemos. Nuestra salud es lo primero. Centro Médico, gracias al apoyo de Centro Médico Jesús de Nazaret, Roberto Carpio 157, San Fernando. Laboratorio Clínico Escalabs, resultados confiables y oportunos. Si busca atención solidaria, humana y oportuna, venga al Centro Médico Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret, un nuevo concepto de servicio médico particular dirigido a personas de bajos recursos económicos, en las especialidades de pediatría, ginecología, obstetricia, odontología, psicología, nutrición y medicina general, y con servicios de laboratorio y farmacia. Tu salud en buenas manos. Centro Médico Jesús de Nazaret, Roberto Carpio 157, Urbanización San Fernando, altura cuadra 11, Avenida Túpac Amaru. Solo en Escalabs tengo la seguridad de recibir resultados confiables y su atención es la mejor. Exacto, nuestro sólido sistema de gestión de calidad nos permite brindarle resultados confiables. Escalabs es confianza, certificados internacionalmente. Nuestra salud es lo primero. Centro Médico, gracias al apoyo de Centro Médico Jesús de Nazaret, Roberto Carpio 157, San Fernando. Laboratorio Clínico Escalabs, resultados confiables y oportunos. Seguimos aquí en Centro Médico. El tema de hoy es artrosis y estamos con el doctor Gustavo Flores de Centro Médico Jesús de Nazaret, con quien estamos conversando sobre esos temas, y hace instantes recibimos las comunicaciones de nuestros televidentes, y una de ellas fue que una señora que tiene su esposo, ¿no?, que presentaba aparentemente, según lo que nos ha descrito, podría tratarse de una artrosis, ¿verdad, doctor? Pero lo que ella mencionó, y es un dato interesante, es que ese señor sufre de diabetes. Claro. Sí, volviendo al tema, ¿no?, de algunas enfermedades, ¿no?, encontramos que la diabetes, si bien es cierto, no está
tan relacionado, ¿no?, con la artrosis. ¿Por qué? Porque no todas las personas diabéticas desarrollan artrosis, pero sí dentro del grupo de artrosis sí encontramos personas diabéticas. Pero hay que tener un dato muy en cuenta, ¿no?, que las personas diabéticas tienen problemas en la circulación terminal, ¿no? Y si bien es cierto, el cartílago no tiene, digamos, una irrigación directa, tiene más bien una irrigación, digamos, por difusión, o sea que se nutre de la parte de irrigación que se encuentra alrededor de ellos, pero sí es cierto que es un factor de tener mucho cuidado, ¿no? Entonces, si, como mencionó su esposa, ¿no?, de este televidente, ¿no?, que no iba a la consulta, ¿no?, debemos tener muy en cuenta que también que su diabetes, ¿no?, debe ser controlada, ¿no? Y si es que el señor no va, bueno, probablemente quizás sus niveles de glucosa no son adecuados, ¿no? Entonces va a afectar su circulación, ¿no? Aparte de eso, que ya probablemente tiene el señor una artrosis ya marcada, ¿no?, en su dedo, como mencionaba anteriormente, ¿no? Se debe tratar de ir a una consulta, ¿no?, para hacer una evaluación general, ¿no?, y tratar, ¿no?, de dar inicialmente, ¿no?, unas medidas y pautas para que esto no degenere más, ¿no? Si bien es cierto, solamente es un dedo por ahora, pero puede ser posteriormente toda la mano, ¿no?, también asociarse a otras articulaciones. Por supuesto, y una alternativa es acudir al Centro Médico Jesús de Nazaret. El precio no es excusa, justificación muchas veces, porque las consultas en las diferentes especialidades son muy cómodas, ¿verdad, doctor? Así es. Así que vamos entonces ahora a hablar sobre el tratamiento farmacológico. Tenemos unas imágenes, doctor, para que nos vaya ahí explicando. Sí, vamos hablando ya del tratamiento farmacológico, ¿no? Cómo uno va a enfocar el tratamiento, ¿no? Encontramos que es escalonado, ¿no? En la primera parte, ¿no?, encontramos empezar para el dolor con el acetaminofén, que nosotros podemos encontrar en el mercado, el paracetamol, ¿no?, y otros más. Después pasamos nosotros llamamos AINES, pero en sí son las siglas de antiinflamatorios no esteroideos, ¿no? Son lo que en el mercado encontramos como el naproxeno, el ibuprofeno, ¿no? Encontramos como el Celecoxib, como el Meloxicam. Son fármacos que nosotros utilizamos para mejorar la respuesta, ¿no?, de esto de acá. Pero si nos demos cuenta en estos dos escalones inicialmente, estos son para el manejo del dolor, de un poco la inflamación que puede haber, ¿no?, en su momento, pero no es un tratamiento que reconstituya el cartílago o que disminuya, digamos, los osteofitos o esas espículas que habíamos hablado inicialmente. Esto es un tratamiento paliativo para el dolor, ¿no? Así también como el uso de narcóticos. Bueno, hablamos de narcóticos, no, bueno, a lo que a veces escuchamos por otras noticias, ¿no?, como drogas, ¿no? No, en este caso, el uso de narcóticos son algunos compuestos que son derivados opioides, ¿no?, como la meperidina, como el tramadol, ¿no?, son que tienen que ser recetados, obviamente todos por su médico, ¿no? Y en la etapa un poco más avanzada ya de la enfermedad encontramos, ¿no?, las inyecciones, ¿no?, inyecciones con antiinflamatorios como los corticoides o el ácido hialurónico. El ácido hialurónico se ha encontrado que tiene una mejor respuesta que los corticoides en la primera semana de instauración, ¿no? Ahora, los corticoides no se debe a la persona aplicar, ¿no?, intraarticularmente tan seguido, porque en primer lugar estos son fármacos que no solamente se enfocan en un área, sino que tienen una respuesta a nivel de todo el cuerpo, ¿no?, y afectan y alteran también otros órganos, ¿no?, como el sistema, ¿no?, del eje de las hormonas, como la aldosterona, ¿no?, que tiene que ver con la sal, ¿no? Existe una serie de regulaciones que puede haber con el uso de los corticoides a largo plazo, ¿no? Pero sí nos puede ayudar si nos infiltramos localmente, pero es un tratamiento ya, como se pueden ver, uno de los escalones finales, ¿no? Y realmente el escalón final que hay, ¿no?, en todo esto es la cirugía, ¿no? Las opciones quirúrgicas. Acá en el Perú
como en el extranjero, en toda parte del mundo, existe un problema, ¿no? Que ya cuando la articulación obviamente deja de estar muy deformada, está muy maltratada, encontramos que se le reemplaza la articulación. Obviamente es costoso, ¿no? A menos si no estás asegurado, ¿no? Dentro de salud tienes un seguro privado, porque es muy costoso este tipo de operaciones, el reemplazo articular. Se le reemplaza la rodilla, se le reemplaza articulaciones grandes, ¿no? Por la cadera también, por prótesis, ¿no? Obviamente el tiempo de rehabilitación y el costo y la morbilidad, o sea, las infecciones, pueden estar asociadas a este tipo de cirugías, ¿no? Este ya es en un estadio más avanzado. Ya en estadio en la que esté totalmente destruido de la articulación. Claro, y hay veces que como se trata de personas mayores, quizá ya no quieren quizá someterse a este tipo de cirugía, ¿no? Sí, lo que pasa es que estas cirugías, o sea, como se podría decir, se crearon para mejorar la calidad de vida, ¿no? Pues una persona que la articulación de la rodilla está muy afectada, no, la cadera muy afectada, no va a poder desplazarse y va a quedar probablemente en cama o quizás esté en silla de ruedas, ¿no? Entonces, al estar en ese tipo de actividad casi pasiva, ¿no? Entonces va a generar también a otras enfermedades, probablemente la persona va a aumentar de peso, puede desarrollar otro tipo de lesiones cutáneas como escaras, ¿no? Puede estar en una sola posición. Entonces, es por eso que se determinó este tipo de cirugías para mejorar la calidad de vida de las personas, puedan desarrollar obviamente sus actividades de una manera mínima, ¿no? Muy bien, doctor, así es. Qué interesante conocer y saber más de esto, y como ya hemos visto, pues hay casos excepcionales que incluso puede darse en niños y en jóvenes, así que hay que tener mucho cuidado. Muy bien, doctor, ¿cuáles son las recomendaciones finales para los pacientes que ya tienen el diagnóstico y que tienen que seguir un tratamiento riguroso, y para aquellos pues que tenemos que cuidarnos, ¿verdad? Y no dejar, si sufrimos algún mal golpe, de inmediato acudir al médico para llevar pues un tratamiento adecuado? Sí, exactamente, como usted lo ha mencionado, acá el pilar fundamental, ¿no? En este tipo de enfermedades degenerativas es la intervención temprana, ¿no? Si una persona tiene una predisposición, en primer lugar, madre o padre, tiene también antecedentes de artrosis, ¿no? Osteoartrosis, ¿no? Debemos nosotros de estar pendientes. Cualquier cambio, ¿no? en la articulación, tanto de manos, rodillas, caderas, debemos ir al médico, ¿no? Para tratar de que nos dé una evaluación, ¿no? Y por nuestra parte, la única manera de ayudarnos es, si tenemos sobrepeso, tratar de disminuirlo. Si estamos expuestos a actividades con alto roce articular o con golpes, tratar de hacerlo, si no lo podemos dejar, tratar de hacerlo de una manera con menos tiempo y con un descanso un poco mayor, ¿no? Para que no afecte tanto la articulación. Muy bien, doctor, entonces, gracias por habernos acompañado esta mañana aquí en Centro Médico, gracias a ustedes por haberse comunicado al 23 41 41 y por supuesto siempre tratando de informarlos y también de orientarlos en temas de salud. Y ese es el propósito de Centro Médico. Muy bien, que tengan muy buen día. Mañana estaremos de regreso con un especialista y profesional de Laboratorio Clínico Escalaz, por supuesto siempre con la compañía de los médicos de Jesús de Nazaret, para poder hablar sobre el cuadro clínico y también sobre los exámenes que son necesarios para descartar cualquier tipo de información. ¿Verdad, doctor? Así es. Muchas gracias por la invitación y bueno, estamos nosotros prestos a servirlos. Estamos en el Centro Médico Jesús de Nazaret, ¿no? Y para nosotros sería un gusto siempre atenderlos. Así es, recuerden que ustedes pueden separar su consulta al 0800 15000, ¿verdad? Así es. ¿Tenemos una llamada? Bien, entonces vamos a despedirnos. De esta forma ponemos punto final a Centro Médico. Que tengan muy buen día y siempre a trazarse metas importantes. Conmigo será hasta el día de mañana en una nueva edición. Permiso. Nuestra salud es lo primero. Ozono Televisión presenta Centro Médico, un espacio con información y consultas para que usted siempre se sienta bien.
Centro Médico, con la conducción de Gisela Sandoval. Centro Médico, gracias al apoyo de Centro Médico Jesús de Nazaret, Roberto Carpio 157, San Fernando. Laboratorio Clínico Escalabs, resultados confiables y oportunos. Si busca atención solidaria, humana y oportuna, venga al Centro Médico Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret, un nuevo concepto de servicio médico particular dirigido a personas de bajos recursos económicos, en las especialidades de pediatría, ginecología, obstetricia, odontología, psicología, nutrición y medicina general, y con servicios de laboratorio y farmacia. Tu salud en buenas manos. Centro Médico Jesús de Nazaret, Roberto Carpio 157, Urbanización San Fernando, altura cuadra 11, Avenida Tupac Amaru. Solo en Escalabs tengo la seguridad de recibir resultados confiables y su atención es la mejor. Exacto, nuestro sólido sistema de gestión de calidad nos permite brindarle resultados confiables. Escalabs es confianza, certificados internacionalmente.